Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63 en adelante. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Cuando leemos esta porción de la palabra del Señor, encontramos que muchas palabras del Señor Jesús, que eran directas al corazón del hombre, eran palabras que causaban gozo, pero causaban también en algunos tristeza y dolor. Porque cuando el Señor les hablaba con palabras, el hombre se sentía en algún momento que era para su vida. En algún momento sentían como que le estaban afectando sus emociones, sus sentimientos, y como que esta palabra estaba entrando en lo más profundo del corazón de la persona. Por eso el Señor dice claramente que el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Cuando el Señor hablaba, su palabra entraba a lo más profundo del ser humano y hacía que el hombre sintiera dolor, amargura, tristeza, y que en su corazón entendiera que había pecado y que el hombre tenía que cambiar, porque las palabras del Señor son vida. Por eso dice Él que la carne para nada aprovecha. De nada sirve hablar carnalmente a un hombre si el hombre no va a cambiar. Pero las palabras de Jesús eran palabras espirituales. Y dice también la Biblia que habían algunos de ellos que no creían. Hoy en día, aún en las iglesias hay creyentes o hermanos que dicen ser cristianos, pero no creen a la palabra, menos la obedecen. Cuando la palabra llega directamente al corazón, se ofenden, comienzan a murmurar acerca de quien está predicando, porque piensan que es el hombre que les está de pronto echando sátiras, o como dicen algunos, echando piedras. Pero cuando alguien direccionado por el Espíritu Santo predica la palabra, es el Espíritu Santo que obra directamente en el corazón del hombre. Y el hombre que quiere cambiar recibe esta palabra y la acoge, la acepta, y su vida comienza a ser cambiada y transformada. Pero el hombre que no acata las palabras del Señor, sino que sigue en su carne, sigue en su pecado, sigue haciendo lo malo delante del Señor, va a querer no volver ni aún ni a la iglesia, va a querer más bien olvidarse de congregarse, porque no quiere que la palabra de Dios le descubra en su pecado, le descubra en su mentira, le descubra en su falsedad. Y por eso el hombre se aparta de Dios, se aparta de la palabra, porque no quiere cambiar, porque quiere seguir en su pecado. Por eso cuando leemos esta porción de la palabra, dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Porque la palabra de Dios es dura, la palabra de Dios toca lo más profundo del corazón. Es como espada de doble filo que entra hasta lo más profundo de los huesos, de los tuétanos, del alma, del espíritu, y hace que el hombre pueda entender que necesita verdaderamente ser cambiado y transformado completamente por el Señor. Pero el hombre que no quiere cambiar, sencillamente se siente ofendido, se siente atacado, y más bien dice no volver a la iglesia. Ese es un hombre carnal, es un hombre que no tiene nada espiritual, sino es un hombre que simplemente va porque le convenía, pero no tenía en su corazón el más mínimo deseo de ser transformado por el Señor. Por eso cuando terminamos leyendo esta porción de la palabra del Señor, dice en el versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? El Señor les dijo a los apóstoles, si ustedes también se quieren ir, váyanse, pero la palabra se debe predicar y la palabra se tiene que cumplir. Por eso el verdadero cristiano en la iglesia se queda y asiste y busca la presencia y la santidad en el Señor. Mas el que no es cristiano se aparta y se va de Dios.